Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado 7 pautas para estudiar la Biblia y en especial las profecías bíblicas. Quiero empezar este estudio con 3 versículos de la palabra de Dios que nos ayudarán a introducirnos y tener una idea acerca del tema que quiero compartir con todos ustedes. Proverbios capítulo 25 versículo 2 dice: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este pasaje nos dice claramente que Dios dejó cosas encubiertas en su palabra, que solo con oración, estudio y en su debido tiempo se podían descubrir y entender. Dios ha dejado secretos ocultos en su palabra para que fueran descubiertos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Segundo texto, Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este pasaje nos muestra claramente que la intención de Dios en cuanto a ciertos asuntos de su palabra es esconderlos, para que no sean fáciles de entender e interpretar, para que oyendo no puedan entender y viendo no puedan ver. Sabemos que las verdades bíblicas fundamentales y básicas son claras y fáciles de comprender, como por ejemplo el perdón, el amor de Dios y el amor al prójimo, la salvación, el arrepentimiento, etc. Para entender estos temas no es necesario ser un erudito, pero en cuanto a lo que tiene que ver con las profecías de los últimos tiempos debemos ser realistas. Es difícil y por muchos siglos se han dado diferentes interpretaciones al respecto, lo cual ha conllevado a errores doctrinales en este tema, por el afán y el tiempo donde se ha realizado la interpretación. Aquí podemos ver un ejemplo de este segundo versículo. Jesús dice claramente que el Señor escondió cosas de los sabios y los entendidos, y se los ha revelado a los niños. Número 3, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Claramente este pasaje nos sirve de base para poder entender el por qué el estudio de los tiempos finales era muy complicado y difícil, y por qué muchas personas han fallado en la interpretación de las profecías bíblicas, ya que la intención del Señor nuestro Dios es que su palabra se diera a entender solo cuando llegara el tiempo del fin. Antes no. Cualquier interpretación fuera del tiempo establecido por Dios podría conllevar a errores, porque el sello estaba puesto en las profecías y era muy difícil su estudio y comprensión. En otras palabras, Dios había puesto un sello sobre la profecía bíblica para que no se entendiera sino cuando llegara el tiempo del fin. Precisamente en ese tiempo nos encontramos ahora y ya el sello fue quitado y podemos comprender más fácilmente las profecías bíblicas. Teniendo como base estos 3 textos, entramos en materia para explicar las 7 claves para estudiar la Biblia desde mi punto de vista, lo cual me ayuda a entender en estos tiempos la profecía bíblica. Número 1. El contexto de toda la Biblia es lo más importante. Salmos 119:160 dice: La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Como base principal para un buen estudio de la profecía bíblica es tener bien claro todo el contexto de la palabra de Dios. No se nos olvide esto, todo el contexto de la palabra de Dios. Esto para evitar dar una mala interpretación del texto fuera del contexto general de la Biblia, ya que no podemos interpretar un capítulo fuera del contexto general de la Biblia, ya que la palabra no se puede contradecir y prima más el contexto de toda la Biblia que el mismo contexto del capítulo. En otras palabras, debemos tener una idea muy clara a nivel general de lo que nos habla la Biblia, porque de pronto en la interpretación de un versículo podemos ir en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia no se puede contradecir. Por eso el Salmo 119:160 dice: La suma de tu palabra es la verdad. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos muestra un mensaje claro y no podemos interpretar un texto fuera de todo lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, el contexto general de toda la palabra de Dios dice que la muerte es un sueño profundo y que los muertos nada saben. Miremos varios textos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Deuteronomio 31:16. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra,
en el cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Juan 5, 28 al 29. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Eclesiastés 9, 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A nivel general, el contexto bíblico nos habla de que la muerte es un sueño y que los muertos nada saben. Entonces, en base a ese contexto general de la Biblia, tenemos que seguir interpretando toda la Biblia. Por ejemplo, vamos a interpretar Lucas 16, 22, un texto que se agarra fuera del contexto general de la Biblia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Claramente, si tomamos este pasaje como literal, estaría en contra de todo lo que habla el contexto de la Biblia, porque toda la Biblia nos dice que los muertos nada saben y que los muertos están dormidos, pero aquí este pasaje nos está hablando que después de la muerte pareciera que hubiera una vida intermedia en el seno de Abraham o en el Hades, donde estarían en tormento las personas que hicieron lo malo. Pero no podemos tomar este texto fuera del contexto general de la Biblia. La Biblia nos habla de que la muerte es un sueño. Por ende, Lucas 16 nos habla de una parábola, una enseñanza que el Señor Jesús le estaba dando a los fariseos. Y no lo podemos interpretar literalmente. Lo mismo podemos mirar de la visión de la transfiguración de Jesús, donde aparecieron Moisés y Elías, según Mateo 17, 9. Este suceso es una visión y no es real, porque si lo tomamos real iría en contra del contexto general de la Biblia, porque Moisés murió ya y él está sepultado y espera la resurrección, y Elías fue llevado en un carro de fuego. De igual forma, la escena de la bruja de Endor y el rey Saúl, el personaje que habló con el rey no era Samuel, ya que Samuel ya estaba muerto y Dios no estaba en el asunto, según Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Tampoco podemos sacar este texto fuera del contexto general de la Biblia, porque Samuel ya había muerto y los muertos nada saben, y su memoria pereció ya, tal como lo dice Eclesiastés, y Samuel estaba dormido. Por ende, el que se le presentó a Saúl fue un demonio. Segundo punto, el contexto del capítulo. Luego de tener bien claro el contexto general de la Biblia, el siguiente paso para el estudio de la palabra es entender el contexto del capítulo que se está estudiando. Para esto se debe tener claro todos los detalles que el capítulo o parte del capítulo dice. Debemos de analizar bien el contexto del capítulo, porque a veces pasamos por alto textos, palabras y frases que nos pueden ayudar mucho para entender el marco conceptual del capítulo. Debemos de recordar que hay capítulos de la Biblia que tienen varios contextos dentro del mismo texto. Por ejemplo, analicemos el contexto del capítulo de Ezequiel 38. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. El capítulo completo de Ezequiel 38 habla de una guerra de Gog y Magog, pero el contexto del capítulo habla de un Israel seguro, confiado, un Israel que ha sido recogido de entre las naciones, es decir, un Israel que está disfrutando del reino milenial. Es muy importante tener presente dentro del estudio del contexto del capítulo esos detalles. Nos pueden decir qué contexto está manejando el capítulo. Miremos nuevamente: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Un punto importante. Recogida de muchos pueblos. Otro punto importante. A los montes de Israel que siempre fueron una desolación,
mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Aquí están las claves para entender el contexto del capítulo 38, que está refiriéndose a un Israel dentro del milenio. Existen capítulos de la Biblia que tienen varios contextos dentro del mismo, y es clave tener claro este punto importante, ya que podemos cometer el error de creer que todo el capítulo habla del mismo suceso o evento, cuando en realidad no es así. Analicemos un capítulo que es muy leído y estudiado y que dentro del mismo presenta diferentes contextos. El capítulo completo de Mateo 24 habla de muchos eventos a la vez. Debemos analizar este capítulo por partes, dado que no todo el capítulo de Mateo 24 habla de lo mismo. Tampoco el capítulo de Mateo 24 está escrito en orden cronológico. A continuación presento los contextos que hay dentro de Mateo 24. Número 1. Mateo 24 del 1 al 3, Jesús habla con sus discípulos. Número 2. Mateo 24 del 4 al 6, Jesús habla acerca de los acontecimientos antes del fin. Número 3. Mateo 24 del 7 al 8, Jesús habla de los dolores de parto, es decir, los sellos 2, 3 y 4 del Apocalipsis. Número 4. Mateo 24 del 9 al 13, Jesús habla acerca de los acontecimientos antes del fin nuevamente. Número 5. Mateo 24, 14, Jesús habla acerca del primer sello del Apocalipsis, la predicación del Evangelio. Número 6. Mateo 24, 15 al 22, Jesús habla de la gran tribulación. Número 7. Mateo 24, 23 al 26, Jesús habla de los acontecimientos antes del fin nuevamente. Número 8. Mateo 24, 27, Jesús habla del arrebatamiento. Número 9. Mateo 24, 28, Jesús habla de su segunda venida a la tierra. Número 10. Mateo 24, 29 al 31, Jesús habla del sexto sello y del arrebatamiento. Número 11. Mateo 24, del 32 al 35, Jesús habla de que se debe cumplir todo antes de su segunda venida. Número 12. Mateo 24, 36, Jesús habla acerca del día y de la hora del arrebatamiento. Y número 13. Mateo 24, del 37 al 51, Jesús habla acerca de su segunda venida a la tierra. Como podemos ver, en Mateo 24 existen muchos capítulos de la Biblia que tienen varios contextos dentro de sí mismo. Debemos tener muy presente este punto para poder hacer un buen estudio de la palabra de Dios. Tercera clave, encontrar un punto en común entre textos dentro de su contexto. Cuando leemos la Biblia tenemos que usar una lógica flexible que permita combinar diferencias compatibles entre varios pasajes bíblicos y que estén dentro del mismo contexto. Si un pasaje menciona los detalles A, B, C de un evento y otro pasaje dice detalles B, D y E, en vez de juzgarlos de que no son el mismo evento, es decir, A, B, C es diferente de B, D, E, debemos considerar la posibilidad de que juntos pasajes pueden describir el mismo evento, pero desde diferentes puntos de vista. Es decir, que el suceso es el mismo, pero contiene los detalles A, B, C, D y E. Por ejemplo, tenemos un texto número 1, en el cual se nombran ciertos detalles, el detalle A, detalle B y el detalle C, y tiene un contexto X. Y tenemos un texto número 2 que tiene detalles B, D y E, pero el contexto de este texto está también en el tema X. Entonces, por ende, pareciera que no estuvieran hablando de lo mismo, pero si nos damos cuenta, existe un detalle que los une. Claro, siempre teniendo en cuenta que el contexto sea el mismo. Tanto el texto 1 como el texto 2 hablan de un tema X. Pero a pesar de que hablan de un tema X, existen muchos detalles en el texto 1 que no están en el texto 2. Pero siempre va a haber un detalle que me une texto con texto. Por ejemplo, el capítulo de Ezequiel 38 y Apocalipsis 27 al 10 hablan de lo mismo, aunque aparentemente a primera vista no pareciera. Tenemos entonces el texto de Ezequiel 38. ¿Qué detalles nos narra Ezequiel 38? Cae lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Un detalle que podemos encontrar allí en Ezequiel 38. También nos detalla que es una guerra de Gog y Magog contra Israel. El contexto de Ezequiel 38 habla de un Israel seguro, confiado, recogido entre las naciones y disfrutando del milenio. Tenemos el análisis de nuestro primer texto. Ahora miramos Apocalipsis 27 al 10. ¿Qué detalles nos narra Apocalipsis 27 al 10? También nos dice que cae fuego del cielo y que hay una guerra de Gog y Magog. Y el contexto de esa parte de Apocalipsis 20 habla de la guerra al finalizar del milenio. Por ende, podemos asociar tanto Ezequiel 38 como Apocalipsis 27 al 10 hablan de lo mismo, desde diferente punto de vista, de una guerra que va a tener Israel con sus enemigos. Así es que podemos analizar varios textos y encontrar un punto en común entre ellos.
Debemos de tener claro algo muy importante, y es que a veces podemos cometer el error de creer que dos textos hablan de lo mismo porque tienen los mismos detalles A y B, y no miramos y analizamos primero los contextos de ambos capítulos como tal. Recordemos que como punto número 2 es importante tener el contexto del capítulo y después sí buscar los detalles. Entonces tenemos un texto 1 que nombra unos detalles A y B dentro de un contexto X. Pero tenemos un texto 2 que nombra también detalles iguales A y B, pero el contexto en Y. Es decir, los contextos de ambos capítulos o de ambos textos son completamente diferentes. Por ende, aunque pareciera que hablaran de lo mismo, porque tienen los mismos detalles, no tienen algo en común porque están fuera del contexto. Por ejemplo, el capítulo de Ezequiel 38 y Ezequiel 39 no son lo mismo. Analicemos. Ezequiel 38 nos narra una guerra contra Israel y habla de una guerra de Gog y Magog. Esos son los detalles que podemos tener a simple vista. Y el contexto, nuevamente, un Israel seguro, confiado, recogido entre las naciones, disfrutando del milenio. Ahora bien, si analizamos Ezequiel 39, también habla de una guerra contra Israel. Esa guerra también la hace Gog y Magog. Aparentemente hay varios puntos en común que pareciera que indicaran que fuera lo mismo, Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Pero el contexto de Ezequiel 39 es diferente. Un Israel que conocerá de ese día en adelante al Señor. Un Israel que volverá del cautiverio y de un Israel que no tendrá ya más guerra. Es decir, Israel entrando al milenio. Este Ezequiel 39 habla de un Israel entrando al milenio, más Ezequiel 38 habla de un Israel que ya está dentro del milenio. Entonces son dos temas completamente diferentes, aunque pareciera que hablaran de lo mismo. Hay detalles que nos apuntan de que fuera el capítulo 38 y 39 de Ezequiel fueran lo mismo, pero no es así. Debemos tener primero que todo en cuenta el contexto y después sí mirar los detalles. Analicemos otro ejemplo de un error de asociar dos textos a la carrera porque existen palabras o detalles iguales a otro texto, pero sin mirar primero el contexto de ambos capítulos. Este es otro ejemplo. Apocalipsis 14 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí habla de los 144,000 que estaban delante de Dios en el cielo, en el monte de Sión, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Salmo 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notorio su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bocinas, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Analicemos estos dos pasajes. Apocalipsis 14, del 1 al 3, los detalles que nos muestra Apocalipsis son: los 144,000 cantan un cántico nuevo, y hay una gran multitud en pie en el monte de Sión, delante del trono de Dios. Y el contexto habla de redimidos de entre el mundo, sacados de grande tribulación, junto con el Cordero, en el cielo, en el monte de Sión. El contexto de los 144,000 son la multitud de ropas blancas que fue sacada de gran tribulación y están delante de Dios. Esto es importante tenerlo claro. El Salmo 98, miremos los detalles. Habla también de un cántico nuevo y de una gran multitud cantando delante del Rey. Aparentemente pareciera que el Apocalipsis 14 y Salmo 98 hablaran de lo mismo, pero el contexto, analicémoslo primero, del Salmo 98. Redimidos de entre las naciones, la tierra cantando con alegría delante de Dios, regocijo porque Dios vino a juzgar la tierra con justicia y rectitud. Es decir, el Salmo 98 nos muestra un cántico nuevo porque empezó el milenio, la tierra está regocijándose, los montes, los árboles, toda la creación se regocija porque vino Jesús a juzgar con justicia y rectitud el mundo. Aunque los detalles nos muestran que parecieran lo mismo, no es lo mismo porque el contexto de Apocalipsis 14 y Salmo 98 son completamente diferentes.
Volvamos a hacer el análisis de Apocalipsis 14, pero ya con otro salmo. Ya sabemos que Apocalipsis 14 habla de un cántico nuevo que hacen los 144,000 delante del trono de Dios. Ahora analicemos el Salmo 149. Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hagamos el análisis nuevamente con el Salmo 149. Ya tenemos claro que Apocalipsis 14, del 1 al 3, habla de un cántico nuevo y de una gran multitud en pie en el monte de Sión. Que esos 144,000 son los redimidos entre el mundo, sacados de grande tribulación, junto con el Cordero en el cielo, en el monte de Sión. Vamos a ver si el Salmo 149 es el cántico nuevo que cantaba aquella multitud delante de Dios. También habla de un cántico nuevo. También habla de una gran multitud cantando delante del Rey. Miremos el contexto. Redimidos de entre las naciones, salvados del mundo, están delante del Rey. Juicio y castigo viene para el mundo. Es decir, si analizamos el contexto del Salmo 149, ese cántico nuevo que canta esa multitud es de gozo y alegría porque Dios lo ha sacado de tribulación y a partir de ahí viene un juicio para las naciones. El contexto de Apocalipsis 14, del 1 al 3, es el mismo del Salmo 149. Es decir, el cántico nuevo que cantan aquellos 144,000 se ve reflejado en el Salmo 149. Clave número 4. La profecía bíblica tiene varios puntos de vista y es como un rompecabezas. El Señor ha dejado distribuida por todos los libros de la Biblia las fichas para ser recogidas y luego ser armadas. El problema radica en que todas estas fichas o textos bíblicos están escritos desde varios puntos de vista, lo cual hace difícil encontrarlos. La clave está en poder escoger las fichas adecuadas y así poder ir armando la profecía bíblica total. En el momento en que tratemos de encajar una ficha que no es y la forzamos a encajar, todo nuestro estudio no va a quedar bien. En otras palabras, toda la profecía bíblica ha sido distribuida en todos los libros de la Biblia. Debemos ir seleccionando textos y pasajes de cada libro de acuerdo al contexto para poder armar así la idea central de cada profecía. Vamos a ver un ejemplo de cómo tener en cuenta esos puntos de vista que están distribuidos por toda la palabra de Dios. Analicemos la siguiente imagen, en donde se puede observar un accidente automovilístico y en donde hay 3 testigos de este suceso. Tenemos el accidente automovilístico, hay un testigo número 1 que presenció el accidente, un testigo número 2 que presenció el accidente y el testigo número 3. Vamos a ver los relatos de cada uno de los testigos, de lo que vieron en aquella escena. El testigo número 1. Eran como las 3 de la tarde y en el cruce de la calle Séptima con Avenida Séptima, un carro de color amarillo iba a alta velocidad y por estar mirando el celular, el conductor no se percató que una persona acababa de cruzar la calle y lo atropelló. Este es el relato del testigo número 1 acerca del accidente. Él narra unos detalles. El relato del testigo número 2. Un niño de aproximadamente 10 años iba montado en su bicicleta y un carro frenó de repente y lo alcanzó a tocar y a tumbar de su bicicleta. La ambulancia llegó a las 4 p.m. y recogió al niño y se lo llevó al hospital. El relato del testigo número 3. La policía llegó inmediatamente después del accidente alrededor de las 3 p.m. e interrogaron al conductor del carro amarillo, que vestía pantalón marrón y corbata azul. El conductor asegura que no vio cuando la señora y el niño cruzaron la calle, que él no tiene la culpa. La ambulancia recogió a la persona herida a las 4 p.m. Pareciera que cada testigo hablara de un accidente completamente diferente, ya que el testigo número 1 nombra la dirección y el color del carro amarillo, mas no dice qué persona fue la que atropelló. El testigo número 2, en cambio, narra los detalles del niño que fue atropellado y que iba montado en su bicicleta y que llegó una ambulancia y lo recogió a las 4 p.m. Mas el testigo número 3 vuelve y nombra el detalle de que era un carro amarillo el que atropelló a la persona y da unos detalles de cómo iba vestido el conductor. También da un detalle adicional y dice que la ambulancia recogió a la persona herida a las 4 p.m. Aunque a primera vista pareciera que fueran accidentes completamente diferentes,
podemos ver que hay puntos en común entre un testigo y el otro testigo, lo cual nos indica de que están hablando del mismo suceso, pero desde puntos de vista diferentes. Veámoslo ahora por la palabra de Dios. Lucas 8:27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En estos dos pasajes podemos analizar que existe una gran diferencia entre uno y el otro. Lucas nos narra que le salió al encuentro a Jesús un endemoniado, pero Mateo nos dice que no era uno, sino 2 los endemoniados. Por esta diferencia no podemos decir que el pasaje sea el mismo, ni tampoco podemos decir que fue un error de traducción de la Biblia. En vez de esto podemos utilizar nuestra lógica flexible y decir que efectivamente eran 2 endemoniados y que Lucas solo nos narra la historia de uno de ellos. Recuerden el ejemplo del accidente. Lucas nos da un punto de vista y Mateo nos da otro punto de vista completamente diferente. Pareciera que no estuvieran hablando de lo mismo, pero en sí son detalles adicionales que nombra Lucas y que no dice Mateo. Por ejemplo, si queremos estudiar acerca del arrebatamiento de la iglesia, debemos de buscar y recoger todos los textos que hablan acerca de este tema, los cuales se encuentran en varios libros de la Biblia y con varios puntos de vista, para luego así tener un contexto más claro del tema. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el punto de vista de Pablo acerca del arrebatamiento de la iglesia. El punto de vista de Mateo. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el punto de vista de Juan desde el Apocalipsis. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aparentemente los 3 pasajes no hablaran de lo mismo, pero si analizamos los detalles y el contexto de cada uno de los detalles, podemos ver que son 3 puntos de vista diferentes en el cual se está narrando el arrebatamiento de la iglesia. Primero que todo, Pablo dice que el Señor desciende del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y él narra que van a ser resucitados los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos arrebatados. En cambio, Mateo nos dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán del cielo, detalles que Pablo no nos narra. Pero también nos dice Mateo algo interesante, que el Señor Jesús desciende del cielo, lo mismo que dice Primera Tesalonicenses, y que con gran voz de trompeta, la misma trompeta que habla Pablo, él enviará a sus ángeles y recogerán de un extremo de los cielos hasta el otro a sus escogidos. Entonces tenemos un punto en común entre Tesalonicenses y Mateo, que el Señor Jesús desciende del cielo y con voz de trompeta envía a sus ángeles a recoger. En cambio, Apocalipsis 6:12 no nos dice nada de los muertos en Cristo ni de los que estemos vivos en ese momento. Solamente nos narra que cuando se abre el 6º sello hay un gran terremoto y que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja y que las estrellas caen del cielo como la higuera deja caer sus higos. Podemos concluir que tanto Primera Tesalonicenses, Mateo y Apocalipsis hablan del mismo suceso, del arrebatamiento después del 6º sello. Después que el sol y la luna se oscurecen, el Señor aparece en las nubes y vendrá a recoger a sus escogidos. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Aquí podemos ver en color verde los puntos en común entre Mateo y Apocalipsis, y en color rojo los puntos en común entre Primera Tesalonicenses y Mateo 24. Así es que debemos analizar la profecía bíblica teniendo en cuenta todos los puntos de vista dentro del contexto. Clave número 5. La mayoría de la profecía bíblica es literal y no simbólica. A veces caemos en el error de darle una interpretación simbólica a un texto cuando no lo entendemos, pero la mejor manera de entender la profecía y la Biblia en general es estudiando la palabra de Dios desde el punto de vista netamente literal.
Claro, habrá excepciones donde específicamente se está hablando en un lenguaje simbólico. Por eso es importante el contexto del pasaje que se está estudiando. Pero como les comento, la mejor forma de estudiar y entender la Biblia es de forma literal y no figurativa. Un error en estos tiempos es creer que la mayoría del libro de Apocalipsis es de carácter simbólico y por ende muchos piensan que es difícil de entender. Pero al analizar dicho libro encontramos que solo el 20% es de carácter simbólico y que el 80% es de carácter literal. Entre ese 20% de carácter simbólico tenemos los 4 primeros sellos del Apocalipsis, los 144,000 sellados, el capítulo 12 de la mujer y el dragón, el capítulo 17 la gran ramera, las bestias, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Entonces, un punto a tener en cuenta es que la interpretación de la Biblia es netamente literal, salvo algunas excepciones. No podemos darle un carácter simbólico a la profecía cuando en realidad el contexto del capítulo y de la Biblia nos dice que es de forma literal que se debe interpretar. Recordemos que una figura simbólica siempre tendrá en la Biblia su representación literal y siempre la Biblia nos dirá que representa cada símbolo. Veamos unos errores hoy en día en la cual se da una representación simbólica a algo que es literal. Por ejemplo, es un error creer que los 2 testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Pacto, cuando todo el contexto del capítulo 11 de Apocalipsis habla de que son personas ya que van a morir y sus cuerpos van a ser expuestos y que al tercer día van a resucitar. Todas estas características nos dan a entender claramente que son personas y que no son figuras simbólicas. Cuando se simboliza algo que es literal, es para poder justificar una doctrina. Ese es uno de los ejemplos de los errores hoy en día que se cometen en la interpretación de los 2 testigos, al creer que son el Antiguo y el Nuevo Pacto, sacando fuera del contexto la interpretación. Otro error que existe actualmente es creer que una nube y un caballo son la misma figura. Existe hoy en día una doctrina que afirma que la venida de Jesús en las nubes en el arrebatamiento es la misma venida de Jesús viniendo en un caballo blanco. Este error se da porque creen que la nube y el caballo blanco son símbolos y que ambos símbolos significan lo mismo, pero en realidad no debemos de mirar esto como simbólico, sino como literal. Además, no existe ningún texto bíblico que indique que una nube es igual a un caballo o viceversa. Recordemos que la Biblia siempre nos dice claramente el significado de cada símbolo. Entonces tenemos el evento de Jesús viniendo en las nubes, es completamente diferente a Jesús viniendo en un caballo blanco. No existen textos en la Biblia que nos asemejen una nube igual a un caballo. Por ende son 2 eventos completamente diferentes: el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. Clave número 6. El Nuevo Testamento es la llave para descifrar el Antiguo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento decodificado. Es decir, el Nuevo Testamento es la llave que nos permite abrir y entender el Antiguo Testamento. Este concepto es muy importante tenerlo claro para poder descifrar la profecía bíblica. La profecía del Antiguo Testamento se revela cuando la fusionamos con el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está, digamos así, encriptado. La llave para abrir el candado de la profecía del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. A través del Nuevo Testamento se descifra la profecía de la Biblia. El libro de Apocalipsis o Revelaciones es el libro que nos permite descifrar toda la profecía de la Biblia, dado que este libro nos narra los acontecimientos que han de suceder. El libro de Apocalipsis está escrito en forma cronológica, exceptuando unos capítulos paréntesis que Dios puso entre algunos capítulos. Estos capítulos paréntesis a veces causan confusión porque muchos piensan que hace parte de la cronología que se lleva en el libro de Apocalipsis, pero no siempre es así. Por ejemplo, el capítulo 18 habla acerca de la caída de Babilonia. Es un capítulo paréntesis y se ubica casi al final del libro de Apocalipsis. Este hace pensar que es al final de los 7 años que se producirá este evento, pero la verdad es otra, ya que esta destrucción de Babilonia sucede antes que comience la última semana de Daniel, que es de 7 años. La clave para entender completamente este libro de Apocalipsis, aparte de entenderlo literalmente, es el poder ubicar correctamente en la línea de tiempo estos capítulos paréntesis. También debemos de tener claro que como el libro de Apocalipsis nos narra los eventos en forma cronológica, debemos de utilizar esta secuencia para descifrar otros textos que no están en orden cronológico, como por ejemplo Mateo 24 y demás profecías del Nuevo Testamento. En conclusión, el libro de Revelaciones es la llave principal para ordenar y entender la profecía de la Biblia. En la siguiente imagen vemos la secuencia cronológica desde el capítulo 4 en adelante y los capítulos paréntesis correspondientes. En la siguiente tabla tenemos los acontecimientos
que narra el libro de Apocalipsis. Los capítulos antes de los sellos, las trompetas, las copas de la ira y el milenio. Esta secuencia viene en orden cronológico. En esta línea tenemos los capítulos que abarcan dichos temas, que son en orden cronológico. Y en esta otra línea tenemos los capítulos paréntesis. Entonces, los capítulos antes del sello son el capítulo 4 y 5, que vienen en orden cronológico. Luego de esto, pasamos al capítulo 6, donde se narran los sellos del 1 al 6. Luego de esto, para seguir la secuencia cronológica, saltamos al capítulo 8, donde se vuelve a hablar del sello número 7, el cual introduce a las 7 trompetas y se tocan las primeras 4. Pasamos al capítulo 9, donde se tocan la quinta y la sexta trompeta, en el orden cronológico. De aquí saltamos al capítulo 11, donde se toca la séptima trompeta y se introduce a las 7 copas de la ira. Luego saltamos al capítulo 15 y al 16, donde se nombran las 7 copas de la ira de Dios. Luego viene el capítulo 19, 20, 21 y 22, donde se habla acerca del milenio y del fin. Aparte de los capítulos cronológicos, tenemos los siguientes capítulos paréntesis: el capítulo 12, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 18, capítulo 10, capítulo 13 y el 17. A través de este cuadro podemos tener una idea más clara cómo sería el estudio cronológicamente de los capítulos asociados al libro de Apocalipsis. Unos capítulos que vienen escritos en orden cronológico y otros capítulos que no vienen en la secuencia que nos narra la palabra de Dios y que debemos de ubicarlos de acuerdo a los contextos de cada capítulo. Clave número 7. Utilizar y tener varias versiones bíblicas. Para hacer un buen estudio de la palabra de Dios es poder revisar y leer varias versiones de la Biblia, tanto en español como en inglés, ya que esto ayuda a tener un concepto más claro del tema. Hay traducciones que no son muy fieles en cuanto al texto original. Actualmente tenemos la facilidad de contar con internet y herramientas tecnológicas que ayudan mucho en el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos la opción de realizar la búsqueda de palabras en toda la Biblia, lo cual nos ayuda a encontrar todos los textos que hablan del mismo tema. Es muy importante para hacer un buen estudio tener varias versiones bíblicas, tanto impresas como en el celular o otros medios tecnológicos. Algo que debemos de tener claro dentro del estudio de la palabra de Dios es que muchas veces Dios utiliza la misma palabra para hablar de dos acontecimientos diferentes, aunque aparentemente pareciera que estuviera hablando de lo mismo. Pero recordemos que una de las claves para poder estudiar la palabra de Dios es tener primero claro el contexto general de la Biblia. Esto nos ayudará a entender cuándo una palabra habla de algún tema y cuándo esa misma palabra habla de otro tema o contexto diferente. Veamos unos ejemplos. La palabra manifestación en 2 Tesalonicenses 2 habla de dos manifestaciones del anticristo. La primera manifestación después de la apostasía y antes de la venida de Cristo, según 2 Tesalonicenses 2:3, y la segunda manifestación después del arrebatamiento, cuando entra al templo y se haga pasar por Dios, según 2 Tesalonicenses 2:8. Existen dos manifestaciones y se utiliza la misma palabra. La palabra venida del Hijo del Hombre de Mateo 24 algunas veces se refiere al arrebatamiento en Mateo 24:30 y otras veces se refiere a la segunda venida, Mateo 24:37. Número 3. Las palabras orden y Mesías príncipe de Daniel 9:25. Una orden y una manifestación del Mesías príncipe con las 62 semanas y otra orden y manifestación del Mesías príncipe para las 7 semanas. Se utiliza la misma palabra para dos contextos completamente diferentes. Número 4. La palabra 7 semanas completas y 50 días de Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16. Las 7 semanas completas de Levítico 23:15 no son lo mismo 50 días de Levítico 23:16. Número 5. La palabra Jesús de Apocalipsis 22:16. En este versículo 16, la parte A del versículo se refiere al Padre Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. De acuerdo al Evangelio de Juan 17:12, la versión de las Américas dice que Jesús, el Hijo, heredó el nombre de su Padre. Es decir, Jesús el Hijo recibió el nombre de su Padre. Por ejemplo, una persona que se llame Carlos y esa persona heredó el nombre de su padre, nos da a entender que su padre, el padre de Carlos, también se llamó Carlos. Y es algo muy normal hoy en día en la vida que los padres coloquen a sus hijos su mismo nombre. La parte B del versículo se refiere a Jesús el Hijo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Les recomiendo leer Apocalipsis 1:1, que es el texto paralelo de Apocalipsis 22:16, junto con Juan 17:12, donde podemos ver que el nombre del Padre es Jesús y el nombre de su Hijo, que es completamente diferente, es Jesús. No estamos hablando de que el Padre y el Hijo sean los mismos.
En conclusión, tenemos las siguientes 7 claves para estudiar la Biblia. Número 1, lo más importante, nuestra base, el contexto de toda la Biblia y podernos fundamentar en varias versiones bíblicas, pero teniendo muy claro el contexto a nivel general de la Biblia. Encima de esa base tenemos el contexto del capítulo como segundo paso para el estudio de la profecía bíblica. Encima de esto tenemos encontrar puntos en común entre textos dentro de su contexto, siempre recordando. Como número 4 tenemos que la profecía bíblica tiene varios puntos de vista y que debemos analizarlos y encontrar ese punto en común que hace que nuestra profecía se arme. Como número 5 tenemos que la mayoría de la profecía bíblica es literal. Hay pocas excepciones donde se habla en forma simbólica. Y número 6 tenemos que el Nuevo Testamento es la llave para descifrar el Antiguo Testamento. Estas son las claves que he utilizado y que Dios me ha permitido entender para un estudio profundo de la palabra de Dios. Hasta aquí este corto estudio acerca de las pautas para poder estudiar la Biblia y en especial las profecías bíblicas. No te olvides compartir este estudio con tus amigos, con tus hermanos en Cristo. Te recomiendo mirar la descripción del video y los comentarios. Allí encontrarás un link para descargar el estudio completo en PDF. También te recomiendo ver la secuencia de los primeros 15 videos en el cual se narran los acontecimientos que están a punto de suceder para que tengas un contexto más claro de todo lo que va a pasar en este 2020 y en adelante. Y recuerda siempre, el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. Nos vemos en el siguiente video en el cual hablaré de una forma más detallada acerca del arrebatamiento de la iglesia. Reuniremos todos los textos que la Biblia nos muestra acerca de este gran evento que nos compete a todos los cristianos. También miraremos por qué el arrebatamiento ocurre después del sexto sello y después de la tribulación de aquellos días. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta el siguiente video. Bendiciones a todos.